Y cambiamos de tema. Tragedias como la del Centro de Migrantes de Ciudad Juárez resalta lo que se exponen al buscar ese sueño americano, ¿no? Un mejor futuro. Un difícil camino, Anabel, y bueno, justamente Mariana Reyes nos presenta a un migrante venezolano que justamente entró por Juárez y nos cuenta cuál fue su odisea para poder llegar hasta Chicago. Este es Cristian, en El Paso, Texas, luego de cruzar la frontera sur del país. ¿Tú vas para Chicago? Voy a Chicago, sí. Tiene 25 años y, al igual que millones de venezolanos, recorrió cerca de 10 países para llegar a Estados Unidos. Al final de cuentas no vengo por un sueño, sino por un propósito, que es el de ayudar a mi familia. Según la ciudad de Chicago, cerca de 4.000 migrantes, en su mayoría venezolanos solicitantes de asilo, fueron enviados desde Texas y Colorado en autobuses a nuestra ciudad durante el verano pasado. Tras varios meses de haber llegado, volvió a conversar con nosotros, aquí, en Chicago, sobre la travesía para llegar hasta acá. En la jungla llegué sin agua, sin comida, solamente con mi ropa puesta. Muertos, olores feos, putrefactos. Venezuela pasó de ser un país petrolero y próspero a finales de los 90 a ser un país empobrecido con la llegada de Hugo Chávez en el 99 y su sucesor, Nicolás Maduro. Históricamente Venezuela era un país receptor de migración, no un país que de alguna forma expulsaba a migrantes y refugiados. Pero eso cambió a raíz de la llegada del chavismo al poder. Intranquilidad. Eso es el tercer mundo, intranquilidad. Venezuela tiene una población de 28 millones de habitantes. 7 millones de ellos se habían convertido en refugiados y migrantes en 2022, según las Naciones Unidas, que la considera una de las peores crisis de desplazamiento del mundo. Venezuela, económicamente, duro. No sé, pues, cuando la última vez que yo vine allá, $3 el sueldo mensual. Según cálculos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, más de 81% de los venezolanos viven en pobreza y el ingreso promedio es inferior a $5 mensuales. Pero también la persecución política ha sido determinante en este éxodo. En Venezuela no se reconoce la delincuencia de la autoridad. Con la policía nos lo vemos difícil porque así nosotros no seamos delincuentes, también somos perseguidos por las autoridades. Informes de la ONU detallan participación de militares y organismos de inteligencia en graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual. Aquí nadie te persigue, aquí nadie está pendiente de ti. Hay libertad. Hay libertad. A toda esta crisis que les he contado se sumó la pandemia y muchos venezolanos que ya habían emigrado inicialmente a países de América Latina comenzaron a venir a los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional tiene registros de un aumento exponencial en el número de encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes venezolanos en los estados del sur del país, que pasó de solo 2.787 en 2020 a más de 187.000 en 2022. Y en lo que va de año fiscal del 2023, ya se han contabilizado casi 53.000. Mariana Reyes, Telemundo Chicago Investiga.